Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, ya estamos a viernes. Deciros que hoy ya casi voy a terminar Primo de Rivera, me quedará, bueno, el final quizá de la dictadura de Primo de Rivera, ¿de acuerdo? El otro día estuvimos rellenando esto, no sé si os acordáis, este esquema, y rellenamos parte del esquema, pero no lo rellenamos entero, rellenamos cómo surge la dictadura, las causas que influyeron. Después estuvimos hablando de las dos fases de la dictadura de Primo de Rivera, ¿verdad? El directorio militar y el directorio civil, su cronología y en qué se diferenciaban. Y nos centramos muchísimo en el directorio militar, que desarrollamos aquí todas las medidas dictatoriales de represión, ¿vale?, de intolerancia que se dan en este periodo del directorio militar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a profundizar en el otro periodo, en el directorio civil, y vamos a rellenar esta parte, ¿vale? Vamos a empezar rellenando esta zona, que son las instituciones que se crean en el directorio civil, ¿de acuerdo? Bueno, esa zona que vamos a poner, bueno, primero hay que saber lo que es el directorio civil, ¿de acuerdo? Que solo estuvimos indicando que se da del 25 al 30, que bueno, que es un periodo donde ya el aspecto transicional de esta dictadura deja de existir. Se quieren convertir en un sistema, digamos, perenne y perpetuo. Para ello, pues tienen que crear instituciones. ¿Qué ocurre? Que en este periodo, en el directorio civil, los altos cargos ya no son solo ocupados por militares, como os dije, sino también por civiles con prestigio, ¿de acuerdo? Y entonces, en este periodo del directorio civil, se van a crear una serie de instituciones, ¿vale? Que tenemos que poner, vuelvo a insistir, aquí. Dos instituciones que vamos a hablar... Dos instituciones que vamos a hablar de ellas que son importantes. La primera institución, lo que se llamó Unión Patriótica. La Unión Patriótica es un nuevo partido que surge en 1924. Que tenéis que verlo, que es el partido impuesto desde el gobierno, ¿de acuerdo? Por supuesto, tiene, por tanto, la ideología de la dictadura, de Primo. Deciros que es un partido que lo que pretendía era crear una publicidad, una propaganda y así conseguir el apoyo del pueblo, el apoyo popular. Deciros que los afiliados a este partido, a la Unión Patriótica, que por cierto era el único partido, claro, que existía, impuesto por el gobierno, porque los demás partidos sabéis que se perseguían y se habían anulado, se habían prohibido. Bueno, en ese partido, sus miembros, sus afiliados, pues había muchos católicos, muchos carlistas, había también caciques, claro, los caciques rurales, funcionarios, eran afiliados de ese partido que, como digo, lo que intentaba era dar publicidad a la dictadura o que el pueblo apoyara a la dictadura. En la otra institución que tenéis que poner, lo que se llamó la Asamblea Nacional Consultiva. ¿Qué es esto? Tenéis que ver, os lo indiqué, que en el directorio militar se habían anulado las Cortes. Claro, porque las Cortes es el organismo fundamental constitucional. Entonces se había anulado y en lugar de las Cortes se va a poner la Asamblea Nacional Consultiva. Pero cuidado que hay truco, porque su función era exactamente eso, era simplemente tener una función consultiva, o sea, su función era importante y se supone que iba a crear una constitución. Deciros que en realidad este organismo, sus miembros no eran elegidos, sino que eran designados desde el gobierno, con lo cual os podéis imaginar a quién se va a designar, pues a gente del partido, de la Unión Patriótica, a representantes del Estado, de la Administración. Si os fijéis, estos dos organismos, la Unión Patriótica, la Asamblea Nacional Consultiva, no deja ningún hueco a la libertad ideológica, ni mucho menos estamos en una dictadura. Las dictaduras llevan esto casi siempre aparejado. Después nos iremos, una vez dados estos dos periodos, nos iremos a rellenar aquí, que pone política, económica y social. Y vamos a ir describiendo un poquito
la política económica y social que se llevó a cabo en la dictadura de Primo de Rivera. Me da igual si en el directorio militar o directorio civil. Voy a dar medidas en general. Bueno, lo primero que nos llama, por supuesto, la atención, la intervención estatal total y absoluta en estas medidas económicas y sociales. Voy a ir describiendo las medidas económicas y después sociales. A lo mejor nos cabe en ese hueco y tenéis que abrir un asterisco o algo así, ¿eh? Medidas económicas, pues por supuesto el Estado, el gobierno, la dictadura interviene totalmente en la economía, no deja ningún tipo de libertad. Así, por ejemplo, en el comercio, para proteger los productos nacionales, los productos de España, se aplica una política proteccionista para subir aranceles a los otros productos que no fueran nacionales. Otro asunto, se fomentan las industrias nacionales dando subvenciones, se crean monopolios como CAMSA, Telefónica, que va a traer una recaudación fiscal. En la agricultura la intervención es menor, simplemente se desarrolla un poquito más el regadío, pero la intervención es menor. La intervención del Estado es mayor en el sector secundario, como he dicho, y sector terciario. Deciros que, claro, todo esto, cuando digo el sector terciario, otra medida importante es que se desarrollan obras públicas. Se desarrolla el ferrocarril, la renovación de carreteras, la construcción de pantanos, todo eso era una manera de darse publicidad al pueblo. Deciros que toda esta intervención estatal coincide justamente a nivel internacional con los felices años 20, con un periodo económico próspero, que esto también a veces hay que asociar, por supuesto, siempre la situación de España con el contexto internacional. Deciros que toda esa intervención estatal, todo ese gasto público, pues lo que trajo fue endeudamiento, porque claro, ese gasto público tendría que haber ido acompañado con una reforma fiscal, con una reforma de Hacienda para recaudar más dinero y que así hubiera un equilibrio. Como el Estado, digamos, que hizo un gasto público importante, pero no hizo esa reforma que necesitaba Hacienda, pues claro, toda esta intervención lo que trajo es un endeudamiento público impresionante. En cuanto a políticas sociales, bueno, pues os voy a dividir como dos campos. Sé que es mucho lo que os estoy hablando, pero tendría que venir justamente aquí, en el esquema, ¿vale? En cuanto a política social, os voy a hablar primero de la demografía y después de la política social. En cuestión de demografía, deciros que España va a experimentar en estos momentos un importante crecimiento natural, un importante crecimiento de la población, que por supuesto Europa lo había experimentado anteriormente. Ya sabéis que España muchas veces vamos a remolque y nos vamos a introducir en lo que se llama régimen transicional, que es un periodo de amplio crecimiento porque la natalidad se va, aunque descendió algo, todavía se mantiene alta y la mortalidad está descendiendo por las mejoras higiénicas, alimenticias, sanitarias. Aunque las mejoras sean mínimas, va a traer un descenso de la mortalidad y entonces va a aumentar la población. Se producen dos movimientos migratorios importantes. Desde 1900 un movimiento migratorio hacia América Latina, porque claro, tenéis que ver que existía una modernización de la navegación, con lo cual te permitía hacer esa migración, y después en España se estaba produciendo un crecimiento de población que, digamos, no se adecuaba a un crecimiento de empleo. Entonces eso animó a la población española a producirse una migración hacia América Latina desde 1900. Y desde 1920 se produce, que ya he hablado anteriormente, un éxodo rural. Éxodo rural, que es el movimiento de población rural a las grandes ciudades. Es decir, pues lo que es Castilla, toda la zona del centro, Murcia, empezó a producirse una migración a las grandes ciudades, a Madrid, a Barcelona, Bilbao, Sevilla, ¿vale? En cuanto a política social, por supuesto que existe la represión a los obreros, porque se han producido los sindicatos, que los organismos que defienden al obrero. Pero también se va a producir una amplia política social,
y se van a crear escuelas, se van a crear viviendas más baratas, que en cierta medida, bueno, ayuda a las clases populares. Y se va a crear algo muy interesante que sí es verdad que se termina con el pistolerismo y con la violencia, que es la Organización Corporativa Nacional, que eran unas instituciones organizadas por profesiones y dentro de esas instituciones había representantes de patronos y de obreros y negociaban para solucionar los conflictos en cuanto a salarios y condiciones del obrero. Aún así deciros que, por supuesto, esto no crea un escenario ideal al obrero, ni mucho menos, entre otras cosas porque los sindicatos no existen. Después rellenaríamos esto de aquí, ¿veis? Que es la oposición que empieza a surgir a esta dictadura, sobre todo a partir de 1928. Es verdad que en un principio la dictadura, yo os hablé, que fue aceptada o mirada no con muy malos ojos desde amplios campos de la población y partidos, ¿no? Incluso partidos de izquierda. Pero también es cierto que a partir de 1928, del 28 al 30, antes del final de la dictadura, empieza a surgir una oposición frontal y directa a esa dictadura y la dictadura empieza a debilitarse. ¿Quiénes empiezan a oponerse o a no prestar el apoyo a Primo de Rivera? Pues uno de ellos es el monarca Alfonso XIII, que empieza a ver que esa dictadura pues es sólida, no es transicional y empieza también a abandonar un poco el apoyo a la dictadura de Primo de Rivera. Pero claro, hay que ver que Alfonso XIII ya estaba tan unido a la figura de Primo de Rivera que cuando cae la figura de Miguel Primo de Rivera cae también Alfonso XIII. Después, ¿qué otros oponentes hay? Bueno, hay partidos que se han opuesto desde el principio. Muy pocos, pero se han opuesto desde el principio y van a seguir oponiéndose y aumentando su oposición. ¿Quiénes son? Por supuesto, el Partido Comunista y la CNT. Que sabéis, bueno, la CNT incluso, por supuesto, estaba prohibida. Y el Partido Comunista, todos los partidos en realidad. Y tanto la CNT como el Partido Comunista, desde un principio, no prestaron el apoyo a Primo de Rivera, ¿no? Los nacionalistas, sobre todo los nacionalistas catalanes, que cuando han visto cómo desde un principio se les ha prohibido directamente desarrollar su cultura, su lengua, sus costumbres, pues, y se les ha reprimido con fuerza su identidad, se van a oponer frontalmente, sobre todo a partir de 1928. Después tenemos otros partidos que en su tiempo prestaron su apoyo, pero ahora no, en 1928, como son los republicanos, como son los socialistas, UGT, que a partir de 1928 también se declaran en contra de la dictadura. Los partidos del turnismo, bueno, empiezan a quejarse un poco al ver que esta dictadura no es transicional, sino que se va a convertir en algo estable, ¿no? Ahí se producen levantamientos, conspiraciones militares como la sanjuanada. Otros campos. Los intelectuales, pues mira, si muchos intelectuales que prestaban su oficio en las universidades se dan cuenta de la censura tan grande, de la escasa libertad que había y se oponen directamente a la dictadura y apoyan las huelgas universitarias. De hecho, se cierran muchas universidades. En este ámbito hay que ver a Unamuno, que no se lo he olvidado, literatura. O los militares, bueno, ahora os voy a poner en ordenador la página de nuestro blog, ¿no? Los militares, y eso que Primo de Rivera era militar, ¿verdad? En un principio le prestan su apoyo, pero Primo de Rivera promulgó una norma que suprimía los ascensos por estricta antigüedad, es decir, que los militares ascendieran solo por la antigüedad. Y esto molestó a amplias capas de militares, ¿no? Entonces se sublevaron internamente ante esta norma. Primo de Rivera responde con represión, disolviendo el cuerpo de artillería. El apoyo social, el apoyo del pueblo, pues empieza a descender. ¿Por qué? Porque coincide con
tenéis que ver que 1928-29 coincide con el crash del 29, la crisis del 29, y con la devaluación de la peseta, y eso no ayuda a que el pueblo apoye a la dictadura, ¿no? La economía. Bueno, pues si empezamos a contar toda la oposición, la verdad es que Primo de Rivera se encontraba solo directamente, ¿no? Entonces, consciente de este escaso apoyo, Primo de Rivera se estaba dando cuenta de esta oposición, sabedor de que ni siquiera el rey la apoya, incluso sabedor de las intenciones del rey. El rey pensaba, parece ser, sustituirlo, pues directamente Primo de Rivera dimite en 1930. Pero esta dimisión de Primo de Rivera, tan unido a la figura de Alfonso XIII, va a traer también la caída de Alfonso XIII. Bueno, yo creo que ya os he explicado mucho, tampoco os quiero agobiar demasiado. Y nos quedaría esta zona de aquí, del esquema, ¿veis? Que pone fin de la dictadura. Y os he explicado esto, dimisión de Primo de Rivera, pero nos queda esto que pone gobierno Berenguer, gobierno de Aznar, elecciones. Esto lo podéis señalar, es 1930-1931. Y ese periodo se le llama dicta blanda. Y lo voy a explicar para el próximo día, ¿de acuerdo? ¿Qué vais a hacer este fin de semana? Bueno, tenéis que estudiar pues una barbaridad, creo yo, de lo de Primo de Rivera, y vais a hacer los ejercicios que os voy a mandar, ¿vale? Que os los voy a señalar en el blog. Un momentito. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver cómo lo señalamos para que se vea. No os preocupéis. No os preocupéis. Vais a ver bien mi casa, ¿verdad? Un momento. Bueno. Ahora un poquito mejor, ¿no? Pues vais a hacer del blog, del tema 9, vais a hacer el ejercicio. Este lo hemos hecho, estamos haciendo el ejercicio 6. A ver, el ejercicio 6. Bueno. Que es muy interesante, porque es una copla, que a lo mismo lo habéis escuchado, una copla creada en 1927 por una cantante, Concha Piquer, que después va a ser muy famosa en el periodo franquista, pero que esta copla son de sus primeras coplas y es 1927, es de época de la dictadura de Primo de Rivera. Y tenéis que fijaros en la letra e indicar qué tema trata. Y después vais a hacer también ejercicio 7. ¿El ejercicio 7 qué es? Pues mira, vamos a jugar a imaginar. Yo os presento fotografías de la época. Vale. Abro. Ahí. Os presento fotografías de la época de Primo de Rivera. ¿Y qué tenéis que hacer en esa fotografía? Bueno, pues tenéis que imaginar, rellenar los bocadillos, imaginar lo que podrían hablar esos personajes. ¿Vale? Aquí 2, 3, 4, 5, 6 imágenes. ¿De acuerdo? Por lo menos intentadlo. Ver de qué van las imágenes, rellenáis los bocadillos. Es una actividad imaginativa. Ay, bueno, me voy a despedir de vosotros. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Estudiar Primo de Rivera y hacer esos dos ejercicios. Para la siguiente semana, pues terminaría Primo de Rivera con ese último periodo, la dicta blanda, 1930-31, y corregiríamos estos dos ejercicios, ¿vale? Venga, un besito, adiós.